Nunca olvidaré el sonido del tenedor golpeando el plato, un clink pequeño, ridículo, que partió mi mundo en dos. Bruno levantó la vista, los ojos secos, la mandíbula dura, y dijo con una calma que no le conocía: «Estás aquí porque es tu casa, pero no porque eres bienvenido». Nadie respiró. La lámpara sobre la mesa zumbó como si quisiera llenar el silencio. El vapor de la paella siguió subiendo, perfumado de azafrán y memoria, y yo sentí que el suelo de mi cocina, mi territorio, mi templo de domingos, se volvía una cuerda floja tendida sobre el abismo. No respondí. Aprendí hace décadas que en ciertos terremotos, la primera palabra decide si el edificio cae o queda en pie. Miré el mantel bordado de mi madre, las esquinas gastadas por tantos cumpleaños, y conté las puntadas como quien cuenta rosarios para no llorar. Frente a mí, Aurora apretó la cuchara en el aire. Sus manos, esas que habían servido pan y paz durante 42 años, temblaron lo justo para delatar el miedo. Valeria bajó la mirada hacia su teléfono, como si el diablo habitara en la pantalla y le dictara cada gesto. «¿Perdón?», logré decir, no para pedir explicación, sino para ganarme 2 segundos y mirar a mi hijo como lo miré por primera vez cuando nació, con un examen de amor. Vi al niño que corría descalzo por el jardín con un barco de papel. Vi al adolescente que se me sentó al lado la noche que reprobó su primer examen y me dijo: «No te fallaré». Vi al hombre que ahora me hablaba como a un estorbo, y descubrí, con la nitidez de un bisturí, que aquella frase no era un accidente, era una decisión. El reloj de pared marcó las 8:17, y juraría que su péndulo avanzó más lento, como si también él necesitara entender el insulto. «Estás aquí porque es tu casa», me repetí por dentro. «Pero no porque eres bienvenido». Un diseño perfecto de crueldad. Te reconoce el ladrillo, pero te niega la silla. Me ardieron los ojos, sí, pero no por tristeza. Era vergüenza ajena. El bochorno de ver a tu propio hijo leer un guión que no escribió él, un libreto que ya olía al perfume caro de alguien más. No arrojé la mesa al suelo, no grité, no hice teatro. Giré apenas la cuchara sobre el arroz para que el brillo me devolviera el mapa. Allí estaban nuestras vidas, los granos firmes como decisiones que se cumplieron, los langostinos como promesas que sostuvieron inviernos, los pimientos como heridas bien cocidas. «Come, hijo», dije con voz simple, porque un capitán no abandona el timón en medio del oleaje. Bruno no tocó el plato. Valeria, en cambio, bebió agua y dejó el vaso justo en la marca del mantel, donde Aurora plancha cada sábado. Un gesto minúsculo, insolente, de ocupación. Pensé en hablar del trabajo, de fútbol, del clima. Busqué cualquier puente para cruzar este río de hielo, pero comprendí algo mejor. Había que memorizar la escena, fijar cada detalle como prueba. El olor a laurel, la chispa de la hornilla, el lunar en la comisura del labio de Bruno que siempre le tiembla cuando miente. Tomé aire y por dentro firmé un documento conmigo mismo. Desde ese segundo, yo no sería un padre herido, sería un hombre en estrategia. Si algo va a cambiar, dije, que cambie con claridad. Bruno dejó el tenedor en diagonal, como una barrera entre nosotros. Valeria alzó apenas la ceja satisfecha. Aurora murmuró: «Bruno, por favor», con una súplica que partió mi nombre en dos. Yo asentí despacio y, por primera vez en mucho tiempo, sentí un pulso antiguo levantarse en mi pecho. El del empresario que negoció en crisis y salió de pie. El del hijo que veló a su madre y siguió caminando. El del Esteban que aprendió que la calma también es un arma. Lo cuento así porque lo que hice después no fue improvisación. Fue un plan con la exactitud de un relojero. Si estás escuchando mi voz ahora, si mis palabras te llegan mientras lavas los platos o vas en autobús, te prometo que esta historia no es de lamentos, es de justicia. No de venganza ciega, sino de esa clase de venganza limpia que no necesita gritar. Solo ordena el tablero y deja que cada pieza caiga donde merece. Aquella noche, cuando cerré la puerta y oí el eco de sus pasos alejándose, apoyé la palma sobre el mantel. Sentí bajo la tela la textura de décadas, bodas, risas, discusiones, reconciliaciones. Y me dije en voz tan baja que solo Dios y yo la oímos: «No me vas a borrar de mi casa, hijo. No me vas a borrar de mi propia historia».
Apagué la luz de la cocina y, con la oscuridad a favor, abrí la libreta negra donde anoto cuentas y recuerdos. En la primera línea escribí: Día 0. Cené con el enemigo y no perdí el apetito. Antes de seguir, te pido algo que para mí es más que un gesto. Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Déjame saber desde dónde me acompañas, porque estas batallas se ganan mejor cuando uno no se siente solo. Y si este inicio te estremeció, suscríbete. Vas a querer estar aquí cuando llegue el giro que nadie ve venir, porque lo que hice después, y te lo juro por el mantel de mi madre, salvó mi vida y salvó a mi familia. Me llamo Esteban Rivas, tengo 67 años y cuando cierro los ojos me gusta pensar que no soy solo un hombre mayor, sino un arquitecto de recuerdos. Durante 4 décadas tejí, puntada a puntada, el tapiz de una familia, una empresa textil que levanté desde un local minúsculo, una casa donde cada rincón guarda una historia, y un matrimonio que ha resistido tormentas y veranos abrasadores. No soy perfecto, pero siempre fui meticuloso, analítico y estratega. Esas 3 cualidades que me salvaron en los negocios y, como pronto verás, también en la peor traición de mi vida. Al lado mío ha estado Aurora Campos, mi compañera durante 42 años de matrimonio. Con ella aprendí que la paciencia puede ser más fuerte que cualquier espada. Aurora es esa clase de mujer que puede guardar silencio, y aún así, decirlo todo con los ojos. Juntos pasamos las crisis de los 90, las deudas, las madrugadas en vela cuando no había para pagar nómina en la fábrica. Y juntos también celebramos las victorias, el día que terminamos de pagar la hipoteca, las vacaciones improvisadas en Valencia, los nietos que soñamos y que nunca llegaron. Ella fue siempre mi refugio, aunque esa noche su silencio me doliera más que las palabras de mi hijo. Mi hijo Bruno Rivas, de 35 años, es el eje de mi orgullo y al mismo tiempo la herida que me sangra. Lo crié con el rigor de un maestro textil. Enseñar a hilar fino, a no dejar cabos sueltos. Recuerdo cómo sus ojos se iluminaban cuando de niño entraba a la fábrica y veía los telares como gigantes que respiraban. Yo quería que aprendiera no solo a ser fuerte, sino a ser justo. Pero la vida, las compañías y quizá mis propios errores lo fueron moldeando de una forma que no reconocí la noche en que me dijo que yo no era bienvenido en mi propia casa. Y está Valeria Soto, su esposa. Agente inmobiliaria, siempre elegante, con palabras medidas y una sonrisa que, confieso, desde el primer día me pareció más de catálogo que de corazón. Nunca quise desconfiar de ella porque en esta familia aprendimos que juzgar antes de tiempo puede romper más que unir. Pero Valeria tenía ese brillo en los ojos de quien ve oportunidades donde otros ven recuerdos. Ella no veía el mantel bordado de mi madre. Veía un textil antiguo. No olía la paella como un domingo familiar. La calculaba como un gasto. Esa diferencia de mirada pronto se convirtió en un abismo. Quiero que me entiendas. No soy un anciano sentado a esperar la muerte. Soy un hombre que construyó una empresa desde cero. Durante 40 años trabajé en el sector textil, diseñando telas que se exportaban a medio mundo. Cuando vendí la compañía no lo hice para retirarme en decadencia, sino para dedicarme a mi jardín, a mis libros, a la mesa de los domingos. Esa era mi herencia más valiosa. Demostrar que se puede ser productivo sin perder la ternura y que el éxito no sirve de nada si no se comparte con los tuyos. En mi casa, cada objeto es un símbolo. El mantel bordado de mi madre, por ejemplo, no es solo una tela. Es la memoria de su paciencia, de sus noches cociendo a la luz de una lámpara de petróleo. La paella de los domingos es más que un plato. Es la costumbre que mantenía unida a la familia, aunque la semana hubiese sido un caos. Y mi cuaderno de tapas negras es mi arma secreta. Allí apunto desde las cuentas más exactas hasta los pensamientos que no me atrevo a decir en voz alta. Esa libreta se convertiría pronto en mi escudo y mi espada. Lo repito, soy metódico y estratega. Tal vez no con las prisas de los jóvenes, pero sí con la constancia de quien sabe que el detalle es lo que decide una partida. Así manejé mi empresa. Cada proveedor verificado, cada contrato revisado, cada empleado tratado con dignidad. Esas mismas armas, que me dieron respeto en el mundo empresarial, serían las que usaría para enfrentar a mi propio hijo cuando descubrí que planeaba dejarme sin nada. La ironía era cruel. Me habían enseñado que el enemigo suele venir disfrazado de competencia,
pero nunca pensé que viniera disfrazado de familia. Aurora, mi esposa, fue testigo de cada paso de mi vida. Con ella celebré la compra de la primera máquina de coser industrial, con ella lloré cuando quebró nuestra primera filial. Ella bordó la primera letra R de Rivas Textiles en una servilleta de lino y me dijo, «Esto algún día será tu legado». Y lo fue. Por eso aquella noche, cuando cayó frente a las palabras de Bruno, sentí que también ella me estaba dejando a la intemperie. No la juzgo. Ahora sé que el miedo puede atar la lengua más rápido que la cobardía. Bruno, mi hijo, fue criado entre algodones y sacrificios. Yo lo llevaba a la escuela en un coche viejo mientras soñaba con el día en que él mismo conduciría su vida con dignidad. Cuando obtuvo su primer trabajo, yo lloré de orgullo. Y cuando me presentó a Valeria, yo lo abracé como diciendo, «Tu historia apenas comienza». Esa historia, sin embargo, tomó un rumbo que me heló el alma. Lo que nunca imaginé fue que sus labios, los mismos que de niño me llamaban héroe, pronunciaran las palabras que me marcaron a fuego. No eres bienvenido. Y es aquí donde quiero detenerme un instante para hablarte a ti, que estás escuchando mi voz. No te voy a narrar esta historia para que llores por mí. Te la cuento porque lo que viene después demuestra que la experiencia de los años no se gasta, se afila. Así que acompáñame. Y mientras lo haces, hazme un favor. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves, porque quiero saber desde dónde me acompañan en este viaje. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Porque lo que voy a revelarte no es ficción, es la vida misma puesta en jaque, y ganada con paciencia y estrategia. La semana siguiente a esa cena maldita, intenté mantener la rutina como si nada hubiera pasado. Me levanté temprano, preparé el café como cada mañana y revisé mi cuaderno de tapas negras con la disciplina de siempre. Apunté gastos menores, tareas pendientes y una cita con el médico. Pero en el fondo sabía que estaba escribiendo sobre un volcán a punto de estallar. Porque aunque Bruno se hubiera marchado con Valeria, su frase seguía latiendo en cada rincón de la casa. Estás aquí porque es tu casa, pero no porque eres bienvenido. Era imposible volver a desayunar pan con mantequilla sin escucharla de nuevo. El miércoles decidí reparar las cámaras de seguridad del patio, esas que llevaba 2 semanas ignorando porque me parecían innecesarias. A mis 67 años el orgullo todavía me hace pensar que soy invulnerable. Pero ese día, mientras ajustaba los cables y veía en la pantalla el rostro de Aurora observándome desde la ventana, comprendí que necesitaba vigilar más que nunca. No eran extraños los que me amenazaban, eran los míos. Y si me estaban mirando como un anciano prescindible, yo también aprendería a mirarlos con la lupa de un estratega. El jueves, Aurora insistió en que no canceláramos la cena semanal con Bruno y Valeria. La familia no se rompe por una discusión, dijo, fingiendo serenidad. Preparó la mesa con el mantel bordado, como si la costura de mi madre pudiera surcir un desgarrón tan profundo. Yo acepté en silencio, porque a veces la mejor manera de conocer a tus adversarios es sentarlos frente a ti y ver cómo mueven las piezas. Y esa noche, mientras servía la paella, me prometí que cada palabra sería registrada en mi memoria como un acta notarial. Bruno llegó con la misma expresión gélida de la semana anterior. Ya no quedaba rastro del hijo alegre que solía besar la frente de su madre al entrar. Valeria, en cambio, venía radiante, como si llevara la victoria guardada en el bolso. El contraste entre ellos era brutal, él frío, ella calculadora, y Aurora nerviosa, acomodando cubiertos como si el orden de los tenedores pudiera salvarnos del caos. Yo me serví una copa de vino y esperé, porque la verdad, cuando quiere salir, siempre encuentra grietas. Durante la cena, intenté hablar de temas simples. El clima, la obra en la avenida, un artículo sobre el precio del algodón que había leído esa mañana. Pero Bruno contestaba con monosílabos y Valeria desviaba todo hacia seguros de vida, escrituras de la casa y herencias futuras. Lo hacía con sutileza, como quien habla de negocios abstractos, pero la puntería de sus ejemplos no dejaba duda. Eran sobre mi patrimonio. Aurora sonrió nerviosa, y en ese gesto vi la confirmación de que aquello ya no era conversación, sino interrogatorio disfrazado. Yo asentía con calma, incluso reía.
porque aprendí en los negocios que el silencio incómodo puede revelar más que 100 gritos. Observaba los gestos, cómo Valeria acariciaba el brazo de Bruno justo cuando él parecía dudar, cómo él apretaba la mandíbula antes de preguntar si había actualizado mis pólizas. Esas pequeñas coreografías familiares decían más que las palabras. En mi cuaderno mental marqué: ella lidera, él ejecuta, Aurora calla. En un momento, Bruno me preguntó directamente: «Papá, ¿ya pensaste qué pasará con todo esto cuando no estés?». Y aunque intentó sonar preocupado, le tembló la voz justo en la palabra esto. Yo dejé el tenedor en la mesa y lo miré largo rato. «¿Te refieres a mi casa o a mi vida, hijo?», respondí con calma. El silencio que cayó fue tan pesado que incluso el reloj pareció detenerse. Valeria tosió para desviar la atención, pero la herida ya estaba abierta. Querían hablar de mi muerte estando yo vivo. Terminé mi plato despacio, saboreando cada grano de arroz como si fuera una resistencia. ¿Saben lo que me gusta de la paella?, dije de pronto. Que cada ingrediente tiene su tiempo exacto. Si te adelantas o te atrasas, lo arruinas todo. Nadie contestó, pero Valeria apretó los labios, y Bruno evitó mi mirada. Era mi manera de decirles que no me apresuraría a ceder ni un segundo de lo que me pertenece. Y aunque fingieron no entender la metáfora, sé que el mensaje les caló. Aurora intentó suavizar la tensión con un comentario sobre las flores del jardín, pero ya era tarde. El aire estaba cargado de sospechas. Valeria hablaba de planificación inteligente, Bruno de evitar problemas futuros, y yo por dentro comenzaba a hilar cada palabra con el mismo cuidado con el que enhebraba agujas en mis tiempos de textilero. No sabía aún la magnitud del plan, pero intuía que la traición estaba escrita en mayúsculas y con tinta indeleble. Cuando se marcharon, recogí los platos en silencio. El mantel bordado seguía extendido sobre la mesa, como un testigo mudo de nuestra cena más oscura. Pasé mi mano sobre él y sentí la textura áspera de los hilos. Esa que siempre me recuerda a mi madre diciéndome: «El trabajo duro no engaña». Entonces lo entendí. Mi propia familia había empezado a engañarme, a ocultarme planes que me despojaban mientras yo aún respiraba. Y fue en ese instante, mientras doblaba el mantel, que supe que la rutina se había quebrado para siempre. Aquella noche no pegué los ojos. El reloj de la sala marcaba cada minuto con un tic-tac que me sonaba a martillazos sobre el yunque de mi paciencia. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde arrullé a Bruno cuando era bebé, y me quedé allí como una estatua de carne. Cerré los ojos, pero no para dormir, los cerré para repasar cada gesto de la cena. La voz de Valeria hablando de seguros, la frialdad de mi hijo preguntando por cuando no estés, y el silencio de Aurora que pesaba más que una traición explícita. Todo volvió a desfilar frente a mí como un juicio en cámara lenta. Me preguntaba una y otra vez: ¿qué hice mal? ¿Fui demasiado duro con Bruno cuando era niño? ¿Lo consentí demasiado después? ¿En qué momento la devoción se transformó en frialdad? Pero a medida que las horas avanzaban, comprendí que esa pregunta no me llevaba a ningún sitio. La verdadera cuestión no era por qué lo decían, sino para qué lo decían. Y allí, en esa palabra, ¿para qué?, empezó a nacer en mí la chispa de la estrategia. La tristeza inicial, la que me apretaba el pecho como una soga, comenzó a aflojarse. En su lugar llegó otra sensación: la necesidad urgente de entender. Yo no había sobrevivido a crisis económicas, a fraudes de proveedores y a la competencia despiadada del sector textil para rendirme ahora frente a una mesa de comedor. Si algo aprendí en la vida, es que los detalles salvan o condenan. Y ahora los detalles serían mi única arma. Alrededor de las 3 de la madrugada, me levanté del sillón y caminé hasta la cocina. Encendí la cafetera aunque sabía que no dormiría. El aroma del café llenó la estancia y me recordó mis madrugadas de empresario, cuando pasaba noches enteras diseñando estrategias de exportación. Si pude entonces, puedo ahora, me dije. Y al pronunciarlo, supe que estaba trazando una línea invisible. Esa noche, dejaba de ser víctima y me convertía en investigador. Abrí mi cuaderno de tapas negras y en la primera página escribí: Operación Verdad. No sabía todavía contra qué me enfrentaba exactamente. Pero sí sabía que había un plan en marcha y que yo no había sido invitado a decidir.
Me propuse algo simple: observar, registrar, analizar, lo mismo que hacía con los balances de la fábrica, pero ahora aplicado a mi propia familia. Porque si ellos querían convertir mi vida en un expediente, yo haría de mi defensa un archivo indestructible. Las preguntas me llovían. ¿Qué conversaciones tenían Bruno y Valeria a mis espaldas? ¿Por qué Aurora parecía menos sorprendida que yo? ¿Cómo habían llegado a tocar el tema de la herencia como si yo ya no existiera? Esas dudas se convirtieron en la tinta con la que empecé a escribir. No eran preguntas lanzadas al aire, eran hipótesis de investigación. Y si la verdad estaba oculta, yo me encargaría de sacarla a la luz aunque tuviera que desenterrar cada piedra de esta casa. Al amanecer, el cielo comenzó a clarear detrás del ventanal del jardín. Observé los rosales de Aurora cubiertos de rocío y pensé en lo cruel que era la vida. Esas flores recibían cada gota con gratitud, mientras yo recibía de mi familia solo frialdad. Pero en lugar de hundirme, esa imagen me dio fuerza. Si un rosal florece incluso después de las podas más brutales, yo también podía renacer después de esa noche oscura. La experiencia no se marchita, se afila con la herida. A las 6 en punto, con la taza de café aún caliente en la mano, tomé la decisión que cambiaría todo. Descubrir qué se escondía detrás de esas palabras crueles. No era suficiente sentirme herido ni derramar lágrimas en silencio. Tenía que actuar con la cabeza fría y el corazón protegido. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en una investigación. Cada gesto de Aurora sería observado, cada llamada de Bruno registrada, cada palabra de Valeria analizada con lupa. Me miré en el espejo del pasillo y vi mis arrugas como cicatrices de guerra. Y comprendí algo poderoso. Esas marcas no eran debilidad, eran mis medallas. Mientras otros envejecen en resignación, yo había envejecido en estrategia. El Esteban que se reflejaba en ese espejo no era un anciano derrotado. Era un hombre que, después de décadas de batallas, estaba listo para enfrentar la más íntima y dolorosa de todas: la traición de los suyos. Por eso, antes de que Aurora despertara, cerré mi cuaderno y lo guardé en el cajón del escritorio. La primera fase estaba definida: observar sin que lo notaran. No iba a acusar a nadie todavía, no iba a gritar ni a llorar. Iba a convertirme en un testigo invisible de mi propia casa hasta tener pruebas suficientes. Y mientras guardaba el bolígrafo, susurré para mí mismo: si creen que soy débil, se equivocan. Van a descubrir que en esta partida el jugador más viejo es también el más peligroso. Esa mañana, cuando Aurora bajó a la cocina, yo ya llevaba horas despierto. La encontré preparando el desayuno como si nada hubiera pasado, con su bata azul y los movimientos mecánicos de siempre. Pero yo notaba algo distinto: una rigidez en los hombros, una tensión en sus manos al sostener la cafetera. Había pasado la noche entera repasando sus gestos durante la cena, y ahora, a la luz del día, todo cobraba sentido. Ella sabía algo. Tal vez no todo, pero lo suficiente para que su silencio me doliera más que las palabras de Bruno. «Aurora», dije con voz firme, aunque serena, «necesitamos hablar». Ella no levantó la vista. El aroma del café se mezclaba con el sonido metálico de la cuchara contra la taza. No respondió. Y ese silencio fue la confirmación de que mis sospechas no eran paranoia de un anciano insomne, sino la grieta real en el muro de nuestra familia. Me acerqué y puse la mano sobre la mesa, justo en el lugar donde siempre servía el pan tostado. «Quiero saber qué está pasando, Aurora». Lo de anoche no fue improvisado, no fue un arranque de nuestro hijo. «¿Qué sabes tú?». Fue entonces cuando sus manos comenzaron a temblar. Dejó la taza a un lado y respiró hondo, como quien se prepara para saltar desde un puente sin red. Sabía que este momento llegaría, murmuró. Sus palabras fueron como un cuchillo frío que me atravesó el pecho. La miré fijamente, esperando. Por fin levantó los ojos y los suyos estaban llenos de lágrimas contenidas. Bruno vino a verme hace 3 semanas. Estaba alterado, hablando de planes, de futuro, de cosas que yo no quería escuchar. Mi corazón golpeaba como un telar en plena producción. «¿Qué tipo de planes?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. Aurora tragó saliva. «Él piensa que ya somos demasiado mayores para manejar todo esto». Hizo un gesto amplio, abarcando la cocina, la casa, todo lo construido. «Dice que sería mejor si adelantamos la división de los bienes». Me quedé helado. «¿División de bienes?».
Esa frase no se pronuncia en una familia unida a menos que la codicia ya haya plantado raíces. ¿Y tú qué le respondiste? Pregunté intentando controlar la rabia que se me subía al rostro. Ella bajó la cabeza. Al principio me negué rotundamente. Le dije que era su padre, que esta casa era nuestro hogar. Pero, insistió, día tras día. Me llamaba por las mañanas cuando tú salías a caminar. Me visitaba por las tardes cuando estabas en el taller. Sus palabras eran como piedras cayendo sobre mi espalda. ¿Y Valeria? Pregunté con un hilo de voz. Aurora cerró los ojos y asintió. Fue idea de ella. Dice que la casa ahora vale mucho más de lo que pagamos, que el barrio se ha revalorizado. Fue Valeria quien lo convenció de consultar a un abogado. Al pronunciar esa frase, la rabia en mi pecho se transformó en un fuego helado. Ya no era solo un hijo confundido, era una estrategia diseñada por mi nuera. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Pregunté midiendo cada palabra como si fueran golpes de martillo. Aurora respondió casi en susurros. Desde enero. Valeria hizo que Bruno hablara con un abogado de herencias. Le explicó que hay formas legales de adelantar la división si todas las partes están de acuerdo. Se detuvo. Me miró con ojos culpables. Todas las partes, menos tú, Esteban. Me levanté de la mesa y caminé hasta la ventana. El jardín estaba en calma, como si la naturaleza se burlara de mi tormenta interna. ¿Y qué más han dicho? Pregunté sin girarme. Aurora vaciló. Si no aceptas, existe otra opción. Un procedimiento legal. Se cubrió el rostro con las manos antes de añadir. Hablaron de declarar a una persona incapacitada para manejar sus propios asuntos. En ese momento lo comprendí todo. No era una rabieta de mi hijo ni un malentendido. Era un golpe de estado familiar, una operación cuidadosamente planeada para arrebatarme lo que construí en casi 7 décadas de vida. Cerré los puños, pero mantuve la voz firme. Gracias por decirme la verdad, Aurora, dije finalmente. Ahora al menos sé dónde estoy parado. Y te lo juro, si creen que van a vencerme, no saben con quién se han metido. Al día siguiente, con la confesión de Aurora todavía retumbando en mi cabeza, decidí que ya no podía perder ni un minuto más. Me levanté temprano, me puse mi traje gris, ese que siempre me hacía sentir con autoridad, y salí rumbo al banco. No se trataba de dinero, sino de certezas. Durante años cada transacción había pasado por mis manos. Yo conocía mis cuentas como la palma de mi mano. Pero ahora con Bruno y Valeria rondando como buitres, necesitaba comprobar si alguien había intentado mover una sola pieza de mi patrimonio. El gerente, un hombre joven llamado Ricardo Ledesma, me recibió con una sonrisa protocolaria. Lo conocía desde hacía un par de años, y siempre lo había considerado correcto, aunque algo ingenuo. Me ofreció asiento en su oficina, una sala demasiado moderna para mi gusto, con paredes de vidrio y pantallas encendidas. «Don Esteban, ¿qué lo trae por aquí tan temprano?», preguntó. Yo apoyé mi cuaderno de tapas negras sobre el escritorio y respondí. Quiero revisar cada movimiento de mis cuentas en los últimos 6 meses. Absolutamente todo, él titubeó. No esperaba una solicitud tan amplia. Claro, señor Rivas, podemos hacerlo. Pero... Y allí noté la grieta. Ya teníamos registro de algunas consultas recientes, incluso autorizaciones. ¿Autorizaciones?, pregunté con calma, aunque por dentro se me heló la sangre. Sí, su hijo vino hace poco. Traía un poder notarial firmado por usted. Me dijo con naturalidad. Sentí un nudo en el estómago. No había firmado ningún poder en los últimos años, mucho menos uno que permitiera a Bruno meter las manos en mis cuentas. ¿Podría mostrarme ese documento?, pedí controlando mi respiración. Ricardo se levantó, buscó en el sistema y en cuestión de minutos me colocó frente a una hoja escaneada. Allí estaba, mi nombre, mi firma, pero no mi pulso. Yo reconocía cada trazo de mi letra y esa caligrafía era una copia torpe, como si alguien hubiera practicado cientos de veces sin lograr la firmeza del original. Toqué la pantalla con el dedo. «Esto no es mío», afirmé sin titubeos. Ricardo abrió los ojos con sorpresa, pero parecía perfectamente legal. Estaba sellado por un notario. Me incliné hacia él y dije en voz baja, «Ricardo, llevo 50 años firmando documentos. Conozco mis iniciales mejor que las líneas de mi mano, y le aseguro que esto es una falsificación». El joven gerente tragó saliva. «Entiendo. En ese caso, debemos abrir un procedimiento interno. Pero si usted quiere, también puede levantar una denuncia formal».
Lo miré con firmeza. Por ahora solo necesito dos cosas. Un historial completo de movimientos y que quede constancia de que he cuestionado este documento. Quiero una copia certificada con fecha de hoy. Mientras él imprimía los papeles, pensé en Bruno y Valeria. El descaro era monumental. No solo habían planeado dividir mis bienes, sino que ya habían dado el primer paso legal usando mi nombre. Eso significaba que su estrategia iba avanzada, mucho más de lo que Aurora sospechaba. Tal vez incluso habían preparado testigos, abogados, un expediente entero para declararme incapaz. El simple hecho de imaginarlo me dio fuerzas. Ahora ya no eran conjeturas. Ahora tenía la primera prueba objetiva. Al salir del banco, con la carpeta bajo el brazo, sentí un aire frío recorrerme el cuerpo, como si hubiera cruzado el umbral de una batalla declarada. Miré al cielo y me dije, «No estás solo, Esteban. Tienes la verdad de tu lado». El sonido del tráfico en la calle era ensordecedor, pero dentro de mí todo estaba en silencio, como el momento previo a un asalto. Había empezado la guerra, y yo ya tenía en mis manos el arma inicial, un documento falso que iba a volverse en su contra. Esa tarde, en mi despacho, abrí el cuaderno de tapas negras y escribí: Prueba 1. Falsificación de firma. Documento notarial presentado en Banco Ledesma. Sospechosos: Bruno y Valeria. Dibujé un cuadro con fechas, nombres y posibles conexiones. No era la primera vez que armaba un mapa de riesgos. En los negocios lo hacía cada trimestre. Pero esta vez, en lugar de proveedores o competidores, los rostros que ocupaban las casillas eran los de mi propia sangre. Al cerrar el cuaderno, una certeza me atravesó. Ya no podía detenerme. Había iniciado un camino sin retorno. Y aunque la traición viniera de mi hijo, yo no iba a claudicar. Porque la vida me enseñó que, cuando el enemigo se revela, la única salida es enfrentarlo con la verdad en una mano y la estrategia en la otra. Ese día dejé de ser un padre herido para convertirme en un investigador decidido. Y lo juro, el mantel de mi madre no volvería a presenciar otra cena de humillación. Con la carpeta del banco bajo el brazo, creí haber visto lo peor. Pero ese mismo miércoles, otra sombra se levantó sobre mí. Revisando el teléfono fijo de casa, ese aparato que Aurora insistía en conservar aunque ya nadie lo usara, descubrí varias llamadas recientes a números que no reconocía. Eran largas, de más de 20 minutos cada una, siempre en horarios en que yo salía a caminar. Un detalle extraño que no me dejaba en paz. Apunté esos números en mi cuaderno y, con calma de viejo zorro, me puse a rastrearlos en un directorio digital. 2 de ellos pertenecían a despachos especializados en derecho de familia y sucesiones. El tercero a una clínica geriátrica. Cerré los ojos y respiré hondo. La red se estaba desplegando frente a mí, nítida y siniestra. No solo querían mis bienes, también buscaban un aval profesional para declararme incapaz de manejar mi propia vida. Ese descubrimiento me heló la sangre más que la falsificación bancaria, porque el dinero al fin y al cabo puede recuperarse. Pero la dignidad y la autonomía, una vez arrebatadas, son difíciles de reconstruir. Si lograban que un médico, comprado o manipulado, firmara un informe dudoso, yo podía convertirme en un simple mueble dentro de mi propia casa, relegado a una esquina sin voz ni voto. Al día siguiente decidí visitar a mi médico de cabecera, el doctor Ramón Cifuentes, que me había atendido los últimos 10 años. Era un hombre mayor que yo, pero de mente aguda y ética férrea. Apenas me vio entrar a su consultorio, notó mi semblante distinto. «Don Esteban, ¿qué le preocupa?», preguntó con seriedad. Me senté frente a él, saqué mi cuaderno y fui directo al grano. «Doctor, ¿ha recibido alguna llamada de mi familia preguntando por mi estado de salud?». El silencio que siguió fue la confirmación. Ramón bajó la mirada y luego asintió con pesar. «Sí, su hijo me llamó la semana pasada. Quería saber si había notado en usted señales de confusión, olvidos o problemas de orientación. Dijo que estaba preocupado». «¿Y usted qué le respondió?», pregunté con el corazón encogido. Le dije la verdad, que usted goza de una mente más lúcida que muchos de 50. Pero insistió Esteban, insistió demasiado. Me llevé la mano al rostro sintiendo un ardor extraño en los ojos. Mi propio hijo había querido sembrar dudas sobre mi mente. No era un error inocente ni un comentario suelto.
Era una estrategia, parte de un expediente que se estaba armando cuidadosamente. Ramón continuó. Incluso me sugirió derivarlo a un especialista en geriatría, para prevenir. Eso ya me sonó sospechoso. Por eso lo estaba esperando, porque sabía que vendría a preguntarme. Agradecí al doctor con un apretón de manos largo, más largo de lo normal, y al salir de la clínica me prometí algo. Si ellos querían usar la medicina como arma, yo la convertiría en mi escudo. Mandaría a hacer evaluaciones completas, exhaustivas, firmadas por profesionales incuestionables. No permitiría que una mentira médica me robara el derecho a decidir sobre mis pasos. Esa misma tarde pedí cita con la psicóloga clínica Elena Márquez, experta en evaluaciones cognitivas para adultos mayores. Ella me sometió a pruebas de memoria, razonamiento lógico, percepción temporal y espacial. 3 horas de ejercicios intensos que me hicieron sentir otra vez en la universidad, resolviendo problemas bajo presión. Al final, Elena sonrió. Don Esteban, su rendimiento es excelente. Está muy por encima del promedio de su edad. Tendrá su informe firmado y sellado en 2 días. Regresé a casa con un aire nuevo en los pulmones. Abrí el cuaderno de tapas negras y escribí. Prueba 2. Llamadas a médicos y abogados. Sospecha de intento de incapacitación legal. Contraataque. Informes médicos oficiales. Subrayé la palabra contraataque con tanta fuerza que casi rompo la hoja. Esa noche, mientras Aurora servía la sopa en silencio, yo ya no me sentía víctima, sino gladiador en la arena. Y allí, frente al mantel bordado de mi madre, me hice una promesa solemne. Si ellos querían reducirme a un anciano sin voluntad, yo les demostraría que todavía era capaz de construir estrategias que ni en sus peores pesadillas imaginarían. Porque la experiencia no se deteriora con los años, se afila como un cuchillo. Y mi cuchillo estaba más listo que nunca. Fue el miércoles por la tarde cuando el azar, ese aliado de los que saben esperar, me puso frente a la verdad. Aproveché que Bruno había salido a una reunión, según Aurora, porque no podía decirme todo, y entré al estudio donde solía dejar su portátil cuando venía. Había pasado por esa habitación miles de veces pensando que era solo un rincón más de la casa. Nunca imaginé que allí, entre bolígrafos y un par de libros, encontraría la evidencia que convertiría mis sospechas en una línea recta hacia la traición. Abrí el cajón del escritorio con la misma calma con la que desabrochas un sobre, y allí, bajo un montón de folios, apareció una carpeta azul que no me pertenecía, pero que, inexplicablemente, conocía. La carpeta de operaciones. La carpeta olía a tinta fresca y a prisas. Al abrirla, lo primero que vi fue un documento manuscrito titulado en letra firme. Cronograma. Proyecto. Reordenamiento patrimonial. Mis manos se helaron por un segundo. Luego comenzó a latirme la sangre con velocidad controlada, como un motor que encuentra punto de ignición. Las páginas estaban organizadas con fechas, acciones concretas y responsables. Abril, evaluación médica. Mayo, presentación de documentos notariales. Junio, transferencia preliminar. Julio, firma definitiva. Era una hoja con dientes, mecanizada y cruel, que marcaba plazos como quien marca conquistas. Leí cada línea como si leyera el acta de un juicio en el que yo era el acusado sin haber sido citado. Había horarios, nombres, objetivos y notas al margen con instrucciones precisas. Coordinar con notaría X, contactar banco para gestión de poderes, asegurar apoyo de médico y qué. En la parte inferior, en letra más pequeña y apretada, encontré una frase que me cortó el aliento. Si resistencia. Proceder con plan B, incapacitación jurídica. No era especulación. Era una hoja de ruta que pretendía maquinaria legal y médica para quitarme la autonomía. No rompí nada. No necesitaba dramatismos. La paciencia del que ha negociado quiebras y fusiones me enseñó que las pruebas, bien guardadas, pesan más que los gritos. Tomé fotos con cuidado, documenté cada hoja con la lente de mi teléfono y las guardé en una carpeta digital con fecha y hora. En el cuaderno de tapas negras escribí: Prueba 3. Cronograma manuscrito. Evidencia directa de planificación. Sentí la mezcla rara entre rabia y alivio.
Rabia porque lo habían urdido en nuestra casa. Alivio porque por fin, la pieza final del rompecabezas estaba frente a mí. Volví a mirar la letra de Bruno, su caligrafía oscilante entre la prisa y la convicción, y la de Valeria en las notas al margen, clara y profesional, con esa frialdad que tanto me inquietaba. Allí estaba la prueba de la autoría compartida, la firma invisible de quien planifica con frialdad. No pude evitar pensar en su infancia, en las mañanas de colegio, en las tardes en la fábrica. Y entonces comprendí que parte de la tragedia era cómo el afecto puede deformarse en cálculo cuando otros se aprovechan de la confianza. Guardé la carpeta exactamente donde la encontré y cerré el cajón, con la misma suavidad con la que se cierra una ventana a la noche. No quería que mi hallazgo pareciera un robo. Lo quería como un descubrimiento legítimo que, cuando lo presentara con calma, haría tambalear todo el castillo que habían levantado alrededor de mi nombre. Antes de salir del estudio, dejé una marca leve con una pluma en la esquina del cajón. Una señal para mí mismo. Volvería con más herramientas, más pruebas y con aliados de verdad. Esa noche no dormí porque la cabeza no me dejaba. Armé mentalmente el itinerario. Primero, asegurar pruebas médicas que acreditaran mi plena capacidad. Segundo, blindar cuentas y propiedades. Tercero, recolectar testimonio y pruebas documentales que demostrasen la falsedad de cualquier intento. Cuarto, presionar legalmente para que las piezas del cronograma se convirtieran en pruebas en su contra. Era un plan en 4 actos, y cada acto debía ejecutarse con precisión. No había espacio para sentimentalismos. La estrategia no perdona. Al día siguiente invité a mi hermana Marta a tomar té en casa. Marta había trabajado años en tribunales y su oficio de secretaria judicial le daba una vista privilegiada sobre cómo se montaban estos casos desde adentro. Le mostré lo encontrado, sin dramatizar, desplegando cada hoja como quien enseña una carta ganadora. Ella leyó, frunció el ceño, y con esa mezcla de rabia contenida y profesionalidad que la caracteriza, me dijo: «Esto no es un malentendido, Esteban. Esto es una conspiración con cronograma y culpables identificables. Hay que actuar ya». Fue con Marta cuando decidí el siguiente paso: contactar a un abogado que no se asuste ante familias en crisis ni ante abogados que alegan intenciones de protección. Necesitábamos a alguien con experiencia en derecho patrimonial y penal, y con mano fría para llevar denuncias sin que la noticia se filtrara y arruinara la coartada de los conspiradores. Marta mencionó sin dudar a Ignacio Beltrán, un nombre que resonó en mi memoria desde reuniones empresariales. Ella aseguró que sería discreto y preciso. Sería la navaja legal que cortarían las cuerdas del cronograma. Antes de dormir, otra vez sostuve el mantel bordado y pensé en las manos que lo habían cosido, la de mi madre, que a lo largo de su vida dejó huellas de cariño en cada puntada. Prometí que no permitiría que la tela de nuestras vidas quedara hecha jirones por la ambición de unos pocos. Cerré los ojos con la certeza de que, si ellos habían escrito fechas y metas para despojarnos, yo escribiría otras, fechas para la verdad, hitos de justicia y una última página donde mi familia recuperaría la honestidad. Ese cronograma que encontré no solo mostraba la maldad de quienes conspiraban, me había dado el tiempo exacto para prepararme y vencer. El jueves amaneció con un sol tibio, pero mi pecho estaba cargado de plomo. No podía quedarme solo con las pruebas guardadas en mi cuaderno de tapas negras. Necesitaba aliados, testigos que me acompañaran en este recorrido oscuro. Por eso marqué el número de Ignacio Beltrán, el abogado que me recomendó mi hermana Marta. Había oído su nombre en viejas reuniones empresariales y siempre lo asocié con discreción y astucia, las dos cualidades que ahora necesitaba más que nunca. Cuando llegué a su despacho, una oficina sobria en el centro de la ciudad, me recibió con un apretón de manos firme y unos ojos que parecían escanear cada palabra que uno decía. Le puse frente a él las fotografías del cronograma y los documentos que había recopilado del banco. Ignacio los revisó en silencio, pasando las páginas como si acariciara un expediente en llamas. Finalmente levantó la mirada. «Don Esteban, lo que usted tiene aquí es dinamita legal. Pero la dinamita hay que saber cuándo encenderla». Su frase me sacó una sonrisa amarga. Yo siempre había sido un hombre de estrategia. Ahora escuchaba en su voz la confirmación de que mi instinto estaba alineado.
Ignacio me explicó que antes de actuar había que blindar mi patrimonio y documentar aún más las intenciones de Bruno y Valeria. Con esto podemos demandar, sí, pero también podemos usarlos como palanca. A veces, la amenaza de la verdad es más poderosa que la verdad desnuda. Salí de aquella oficina con un contrato firmado. Ignacio sería mi representante legal, mi espada invisible en esta guerra silenciosa. En el camino de regreso, pasé por la notaría donde había firmado escrituras décadas atrás y me sorprendió el contraste. Entonces, mis firmas abrían caminos de prosperidad. Ahora, mis firmas eran botín que otros falsificaban para arrancarme lo que construí. Esa contradicción me dolió, pero también me dio más razones para seguir luchando. Esa tarde cité en mi casa a mi hermana Marta. No quería que Aurora estuviera presente todavía, porque sospechaba que ella seguía dividida entre su lealtad de esposa y su fragilidad como madre. Marta llegó puntual con una carpeta propia bajo el brazo. En ella había recopilado jurisprudencia sobre casos de incapacitación manipulados, ejemplos de familias que habían intentado lo mismo contra ancianos ricos. «Mira, Esteban, no eres el primero al que intentan desplumar así, pero serás el primero que se adelanta con pruebas tan claras», me dijo con voz de acero. Nos sentamos a la mesa del comedor, la misma donde se había gestado la traición con aquella frase cruel. Sobre el mantel bordado desplegamos papeles, fotos y notas. La mesa se convirtió en cuartel general. Allí, entre olor a café recién hecho y el silencio respetuoso de la casa, decidimos un plan conjunto. Ignacio se encargaría del frente legal, Marta de ayudarme a clasificar pruebas y yo de seguir investigando en silencio para no levantar sospechas prematuras. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, comprendí algo esencial. En la vida, uno no sobrevive solo de su fuerza personal. Se sobrevive de los vínculos verdaderos, de los que permanecen incluso cuando la sangre se corrompe. Y Marta era ese vínculo. No me miraba como al viejo que necesita compasión, sino como al hermano que aún tiene cartas que jugar. Ese reconocimiento me devolvió parte de mi dignidad. Pero había un frente que me dolía. Aurora. No podía seguir ignorando su silencio, su evasión cada vez que se tocaba el tema. ¿De qué lado estaba realmente? ¿Era cómplice, víctima o simplemente una mujer paralizada por el miedo? Decidí que aún no era el momento de confrontarla de lleno. Necesitaba primero acumular más evidencia. Sin embargo, me juré que pronto la verdad tendría que atravesar las paredes de nuestro dormitorio. Al cerrar los ojos esa noche, recordé una lección que había aprendido en el mundo textil. Una tela se rompe siempre por la costura más débil. Y en mi familia la costura débil era la confianza entre Aurora y yo. Bruno y Valeria lo sabían, por eso habían tejido en secreto con ella. Pero lo que ellos ignoraban era que yo ya estaba reforzando esa costura desde otro ángulo. Con pruebas, con aliados y con una estrategia que ellos no podían imaginar. Antes de dormir, hice algo simbólico. Volví a poner sobre la mesa un plato de paella, aunque estaba frío, y lo miré en silencio. Era mi recordatorio de que todo esto había comenzado con una cena. Con una frase venenosa dicha sobre un plato que siempre fue símbolo de unión. Y me prometí que la próxima vez que nos sentáramos todos a esa mesa, no sería yo el acorralado, sino ellos los que tendrían que bajar la mirada. El viernes amaneció distinto. Había algo en la forma en que Aurora servía el café. Un temblor leve en sus manos que no había visto antes. La observé con calma, detrás del periódico que fingía leer, y comprendí que escondía algo. No eran solo las arrugas del tiempo o la fatiga de los años. Era la culpa, esa sombra que se pega en la mirada de quien sabe que traiciona y calla. Decidí no preguntarle nada todavía. La verdad debía salir sola, con paciencia de cazador. Esa tarde, mientras Aurora fue al mercado, aproveché para registrar nuestro dormitorio. No era un acto que me enorgulleciera, revolver las pertenencias de mi esposa después de 42 años de matrimonio, pero la necesidad me empujaba. Abrí su cómoda, la misma donde guardaba los pañuelos bordados y las cartas viejas, y entre la ropa interior encontré una libreta pequeña, de tapas verdes. Mi corazón dio un salto. No era un cuaderno cualquiera, era un registro minucioso. La abrí con manos temblorosas. En la primera página había una fecha reciente y, debajo, frases cortas. Esteban salió a caminar 7:15.
Regresó 8:00 cansado. Almorzó ligero. Habló de la empresa otra vez. Sentí como si alguien me atravesara con un alfiler invisible. Pasé a la siguiente página. Esteban se mostró distraído en la tarde. Preguntó 2 veces lo mismo sobre la cita médica. Parecía confundido. La libreta no era un diario personal, era un informe, un reporte de mis rutinas y supuestas debilidades. Continué leyendo y cada línea me hundía más en la incredulidad. Había notas sobre mis medicamentos, sobre las llamadas que hacía, incluso sobre mis estados de ánimo. Se levantó nervioso. No durmió bien. Se quedó en el estudio revisando papeles. Y en los márgenes, con otra letra más firme, la de Bruno, comentarios como evidencia de deterioro, útil para plan B. El golpe fue brutal. Aurora estaba recopilando información para mi propio hijo, alimentando el expediente que pretendía declararme incapaz. Me senté en la cama con la libreta abierta en las rodillas. El silencio del cuarto pesaba como un ataúd. Recordé a Aurora joven, riendo en nuestra boda, sosteniendo a Bruno recién nacido, cuidando mis noches de fiebre cuando el trabajo me dejaba exhausto. ¿Cómo era posible que esa misma mujer ahora llevara un registro secreto de mis pasos, como si fuera una vigilante infiltrada en mi propia casa? Las lágrimas me quemaban, pero las contuve. No quería que el dolor borrara la claridad estratégica que tanto me costaba mantener. Fotografié cada página con la precisión de un notario. Luego cerré la libreta y la dejé exactamente donde la había encontrado, como si nunca hubiera sido tocada. Tenía claro que no debía confrontarla aún. Un enfrentamiento prematuro podía provocar que destruyera esa prueba o, peor aún, que corriera a advertir a Bruno y Valeria. No, había que dejar que el espionaje continuara, para que se acumulara más evidencia. La paciencia era mi escudo y mi espada. Esa noche, durante la cena, la observé con ojos distintos. Cada gesto suyo era una señal. Cómo desviaba la mirada cuando le preguntaba algo. Cómo se apresuraba a anotar un recordatorio en un papel que guardaba rápido en el bolsillo de su bata. Supe, sin lugar a dudas, que estaba enviando informes a nuestro hijo, y me dolió más que cualquier documento falsificado, porque era la mujer con la que había compartido mi vida, la que había jurado estar conmigo en la salud y en la enfermedad. En el cuaderno de tapas negras anoté con trazo fuerte. Prueba 4. Libreta de Aurora. Espionaje doméstico. Subrayé la palabra doméstico hasta casi rasgar la hoja, porque lo que más me desgarraba no era el ataque legal o financiero, sino la traición dentro de las paredes de mi propio hogar. Aquella libreta convertía a Aurora en una aliada directa de Bruno y Valeria y a mí en un enemigo invisible en mi propia cama. Esa madrugada no pude dormir. Caminé por el pasillo, pasé frente a la sala y me detuve en el mantel bordado que aún estaba tendido sobre la mesa. Lo toqué con las yemas de los dedos, como quien busca una certeza. El mantel, con sus puntadas firmes hechas por mi madre, se había convertido en símbolo de lo que debía defender: la memoria, el legado, el derecho a vivir con dignidad. Y juré que ni Bruno, ni Valeria, ni siquiera Aurora con sus notas furtivas iban a arrancarme esa herencia intangible. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, me senté en mi sillón favorito y repetí en voz baja como un conjuro: no me van a derrotar. No me van a arrebatar lo que soy. Porque había comprendido algo esencial. Podían planear estrategias legales. Podían falsificar firmas y levantar expedientes médicos inventados. Podían incluso corromper la confianza de mi esposa, pero lo que no podían arrebatarme era la voluntad de luchar. Y esa voluntad, escrita en cada página de mi cuaderno, se había vuelto más fuerte que nunca. El sábado amanecí con una claridad que no sentía desde mis años de empresario. Ya no era solo el padre herido ni el esposo traicionado. Era el estratega que había dirigido una empresa textil por 4 décadas, enfrentando crisis económicas y sindicatos en huelga. Si Bruno y Valeria habían escrito un cronograma para despojarme, yo escribiría otro. Un plan maestro para desarmarlos pieza por pieza, usando sus propias armas en su contra. Lo primero fue regresar al despacho de Ignacio Beltrán. Le mostré las fotos de la libreta de Aurora y del cronograma azul, pruebas que lo hicieron fruncir el ceño con gravedad. Esto es más grande de lo que creíamos,
me dijo, golpeando suavemente la mesa con el dorso de su pluma. No solo buscan tu patrimonio, Esteban. Buscan tu voluntad, tu autonomía. Si consiguen una incapacitación, te convierten en un invitado en tu propia vida. Asentí, con la certeza de que aquello no lo permitiría jamás. Ignacio me explicó el concepto de blindaje patrimonial preventivo. Consistía en transferir mis propiedades y activos a un fideicomiso irrevocable, donde yo conservaría el usufructo vitalicio. De esa manera, aunque me declararan incapaz, la titularidad no estaría disponible para ser manipulada por terceros. En 2 semanas podemos tenerlo todo amarrado, me aseguró. Supe entonces que la primera jugada debía ser silenciosa, pero definitiva. Convertir mis bienes en un muro imposible de atravesar. Acepté de inmediato. Firmamos los poderes para que comenzara el proceso, y mientras él redactaba documentos, yo pensaba en lo irónico. Bruno y Valeria creían que tenían ventaja porque yo era lento y viejo, pero no sabían que mi mayor fortaleza era precisamente esa, la paciencia. Ellos corrían con ansiedad, yo avanzaba con cálculo. Y al final, la estrategia siempre premia al que sabe esperar el momento exacto para atacar. El segundo paso fue con el doctor Ramón Cifuentes y la psicóloga Elena Márquez. Les pedí que sus informes médicos y cognitivos fueran certificados ante notario. No bastaba con tener papeles. Debían tener validez jurídica incuestionable. Ramón me miró a los ojos y dijo, «Esteban, con estos informes nadie podrá dudar de tu capacidad mental. Tú estás más lúcido que la mitad de mis pacientes jóvenes». Esa frase fue un bálsamo en medio de tanta herida. Al regresar a casa, busqué a Marta y le pedí ayuda para organizar un archivo físico con copias de todo. Los estados de cuenta alterados, las llamadas sospechosas, la libreta de Aurora, el cronograma y ahora los informes médicos. Hicimos 3 copias de cada cosa y las guardamos en sobres sellados en distintos lugares. Uno en mi caja fuerte, otro en el despacho de Ignacio y otro en manos de Marta. Aprendí en los negocios que la información es poder, pero solo si se preserva en múltiples frentes. Mi tercera jugada fue con el banco. Pedí cita con el director general, el señor Vega, un hombre que me conocía desde hacía más de 20 años. Le conté la situación sin adornos, la falsificación de mi firma, las consultas no autorizadas, la presión de mi hijo. Vega palideció y me aseguró que se abriría una investigación interna. Más importante aún, implementó un protocolo especial. Ninguna operación, por mínima que fuera, podría realizarse sin mi autorización verbal directa a través de una clave secreta que solo yo conocía. Al salir del banco, caminé por el paseo central de la ciudad con una calma extraña. Por primera vez desde aquella cena maldita, sentí que el control volvía poco a poco a mis manos. Ya no era yo el que temía cada paso de Bruno y Valeria. Eran ellos los que, sin saberlo, caminaban hacia una trampa que yo mismo estaba tendiendo. Cada movimiento mío quedaba anotado en mi cuaderno de tapas negras, no como víctima, sino como arquitecto de mi contraofensiva. Esa noche, cuando Aurora intentó preguntarme qué había hecho durante el día, la miré con una serenidad calculada y respondí, «He estado ordenando papeles. Tú sabes que me gusta tener todo en regla». Ella bajó la mirada, nerviosa, y comprendí que aún no era momento de revelarle que ya conocía su libreta verde. Su espionaje sería su propia condena, y yo necesitaba que continuara acumulando pruebas contra sí misma. Antes de dormir, volví a extender el mantel bordado de mi madre sobre la mesa del comedor y dejé mi cuaderno abierto en el centro, con una frase que escribí con trazo firme. El respeto no se mendiga, se ejerce. Era mi recordatorio personal de que no estaba luchando solo por bienes o papeles, sino por algo mucho más profundo, la dignidad de un hombre que se niega a ser borrado de su propia historia. Y esa dignidad sería la espada con la que daría el golpe final. El jueves marqué el día en mi calendario personal como si fuera una cita con el destino. No era una reunión más, era el momento en que Bruno se sentaría frente a mí y sus palabras, registradas en silencio por mi propia mano, se convertirían en el arma definitiva. La víspera, había instalado discretamente un sistema de grabación en la sala, conectado a un pequeño dispositivo escondido en la lámpara de pie que tanto le gustaba a Aurora.
Nadie sospecharía de esa vieja lámpara, pero sería el testigo que jamás olvidaría nada. Cuando Bruno llegó, lo noté más tenso de lo habitual. Traía consigo una carpeta gruesa, de esas que llevan los que creen tener control absoluto de la situación. Su apretón de manos fue frío, distante, como el de un abogado con su cliente más que el de un hijo con su padre. Aurora quiso quedarse, pero le pedí que nos dejara a solas. Necesitaba que las palabras de Bruno fueran directas, sin testigos que pudieran entorpecer su desenlace. Nos sentamos en la sala, frente a frente, con la mesa baja entre nosotros. Bruno abrió la carpeta y comenzó a desplegar papeles como un vendedor de seguros. Habló con un tono ensayado, casi profesional. «Papá, he estado pensando mucho en nuestro futuro». «En tu futuro. Mira, esta casa es un activo improductivo. Podríamos transferirla ahora y tú conservarías el usufructo vitalicio. Así todo quedaría mejor administrado». Lo escuchaba con calma, mientras la grabadora captaba cada sílaba de su trampa. «¿Y mis cuentas?», pregunté con voz ingenua, bajando la mirada, fingiendo cierta confusión. Bruno sonrió con superioridad. «También las revisamos. Están demasiado diversificadas para alguien de tu edad. Lo mejor es consolidarlas en una cuenta mancomunada que yo pueda gestionar. Así evitamos riesgos». Sus palabras eran la confirmación de todo lo que temía. El plan estaba vivo, calculado, diseñado para arrebatarme el control con un barniz de racionalidad. Hice una pausa larga, fingiendo incomodidad. «No estoy seguro de entender bien todo esto, hijo. ¿Me estás diciendo que yo ya no puedo manejar mis propios asuntos?» Él dio un pequeño suspiro, como si hubiera esperado esa pregunta. «Papá, no es que no puedas. Es que ya no deberías. Las cosas son demasiado complejas y tú... Bueno, a tu edad, la mente empieza a fallar». Sentí un nudo en la garganta, pero me contuve. Su arrogancia era la prueba que yo necesitaba. «¿Y si no estoy de acuerdo?», pregunté, esta vez mirándolo fijo a los ojos. Bruno se tensó. Cerró la carpeta lentamente y dijo en voz más baja: «Esperamos que no sea necesario, papá. Pero si te niegas, existen vías legales. Podríamos solicitar una tutela para proteger tus intereses». Mi corazón se aceleró, pero no por miedo, sino por satisfacción. Esa frase era oro puro. La grabadora acababa de captar la amenaza explícita. Dejé que siguiera hablando, sin interrumpirlo. Y él, creyéndose dueño del tablero, soltó todo. Que Valeria había consultado a abogados, que tenían pruebas de mis supuestos olvidos, que incluso habían hablado con un médico dispuesto a evaluar mi estado. Mientras lo escuchaba, cada palabra era un puñal que en realidad me fortalecía, porque ya no eran insinuaciones ni sospechas. Era la confesión abierta de una conspiración. Cuando terminó, lo miré en silencio unos segundos. Luego incliné la cabeza y dije con voz temblorosa, casi teatral: «Dame unos días para pensarlo. No quiero apresurarme». Bruno pareció relajarse, convencido de que había logrado doblegarme. Cerró la carpeta, me dio una palmada en la rodilla y dijo: «Sabía que entenderías, papá. Es lo mejor para todos». Lo vi levantarse satisfecho, mientras la grabadora sellaba su propia condena. Cuando salió por la puerta, me quedé solo en la sala, mirando la lámpara que guardaba mi secreto. Por primera vez en semanas sentí un peso que se levantaba de mis hombros. Tenía lo que necesitaba: la confesión, las amenazas, las pruebas de su plan. Todo estaba grabado con nitidez. Abrí mi cuaderno de tapas negras y escribí con trazo firme: Prueba 5, confesión grabada de Bruno, tutela forzada, transferencia de bienes. Subrayé 3 veces la palabra confesión. Esa noche dormí por primera vez en paz. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque la balanza comenzaba a inclinarse a mi favor. Ya no era yo el viejo indefenso enredado en una telaraña. Era el tejedor que había atrapado a la araña en su propia red. Y mientras el mantel bordado seguía tendido sobre la mesa, me prometí que la próxima cena dominical no sería un campo de traición, sino el escenario donde yo revelaría la verdad. El domingo, cuando todos llegaron a la casa para la cena habitual, yo ya tenía todo preparado. El mantel bordado de mi madre estaba impecable. La paella humeaba en el centro de la mesa y cada plato estaba colocado con exactitud. Aurora, nerviosa, evitaba mi mirada. Bruno y Valeria conversaban entre ellos con sonrisas que escondían cálculo. Yo, en cambio, estaba sereno, porque sabía que la noche terminaría con una verdad imposible de esquivar.
Cuando nos sentamos, esperé a que Bruno iniciara con sus habituales comentarios sobre la modernización de la familia y lo que conviene a todos. Entonces levanté la mano y lo interrumpí. «Hijo, antes de seguir con tus planes, quiero que escuchen algo», dije con calma. Saqué de mi bolsillo un pequeño dispositivo y lo coloqué en la mesa. Con un clic, la sala se llenó de su propia voz grabada. «Si te niegas, existen vías legales. Podríamos solicitar una tutela para proteger tus intereses». El silencio fue absoluto. Aurora dejó caer la cuchara, Valeria se quedó helada y Bruno empalideció como quien ve su reflejo en un espejo roto. Nadie se atrevía a moverse. Yo los observé en silencio, dejando que el peso de sus propias palabras llenara cada rincón del comedor. Esa grabación era la daga que cortaba de raíz todas sus excusas, y ellos lo sabían. «Durante semanas», continué, «he soportado insinuaciones, falsificaciones y espionaje dentro de mi propia casa. Aquí están las pruebas», dije, colocando sobre la mesa las carpetas con copias del cronograma, las fotos de la libreta de Aurora y los informes médicos certificados. Pensaron que yo era un anciano débil, que podían arrebatarme lo que construí con mis manos, pero se equivocaron. He sido empresario toda mi vida y sé leer planes mejor que nadie. Valeria intentó hablar, tartamudeando algo sobre malinterpretaciones y confusiones, pero Ignacio, mi abogado, apareció en la puerta en ese instante. Habíamos acordado que entraría al final, como testigo y respaldo. «No es una confusión, señora», dijo con voz firme. «Es un caso de tentativa de fraude y conspiración familiar. Si lo desean, podemos resolverlo en tribunales». El color se les fue de la cara. Comprendieron que no había escapatoria. Aurora rompió a llorar. Su traición, evidenciada en esas páginas de su libreta verde, le pesaba más que cualquier carga. Me miró suplicante. «Esteban, yo solo quería protegernos». La interrumpí con una voz más triste que enojada. «Aurora, proteger no es vigilar ni escribir informes para otros. Proteger es caminar juntos, incluso en las tormentas. Y tú me dejaste solo cuando más necesitaba tu lealtad». Bruno, derrotado, bajó la cabeza. Ya no quedaba arrogancia en su voz cuando murmuró: «Papá, yo solo pensé que...». Lo corté en seco. «Pensaste en dinero, hijo. Pensaste en herencias y en casas, pero olvidaste lo más valioso que un hijo puede heredar, la dignidad de su padre. Esa lección no se compra ni se roba. Se honra, y tú la pisoteaste». La sala se llenó de un silencio pesado. Un silencio que dolía más que cualquier grito. Ignacio recogió los documentos y mirándolos a todos, dijo: «Mi cliente tiene todo en regla. Sus bienes están blindados, sus capacidades certificadas. Cualquier intento legal en su contra se volvería en prueba de su mala fe. Les sugiero que reflexionen antes de seguir por ese camino». Valeria apretó los labios, furiosa, pero supo que la partida estaba perdida. Bruno, en cambio, parecía un niño castigado, pequeño frente al peso de la verdad. Esa noche no celebramos la cena como antes. No hubo brindis ni risas, solo la certeza de que el orden había cambiado. Yo no era el anciano acorralado. Era el hombre que había defendido su vida con la verdad. Al final, cuando se marcharon en silencio, me quedé solo en la mesa acariciando el mantel bordado. Sus puntadas parecían decirme lo que mi madre siempre repetía: «La dignidad no se mendiga, se ejerce». Y esa frase quedó grabada en mi corazón como legado. Querido amigo que me escuchas, si has llegado hasta aquí, quiero que te lleves algo. La edad no te quita la fuerza ni la inteligencia. Te da la experiencia para luchar con más claridad que nunca. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te haga sentir inútil o desechable. Cuida tu dignidad, porque es el tesoro más grande que tenemos. Y ahora te pido, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves, dale like si esta historia te tocó y suscríbete al canal. Porque juntos estamos demostrando que los mayores merecemos respeto y nunca más volveremos a ser invisibles.